Me alegra verles. ¿Y por qué digo que me alegra como cada semana? Porque en estos días nos hemos dado cuenta que hay muchas personas afectadas por gripa más que todo y por otro tipo de situaciones que tienen a unos incapacitados, a otros hospitalizados. Entonces, por favor, creo que es un tiempo para estar orando por cada uno de ellos que pronto puedan estar acompañándonos. Hace una semana hablábamos acerca del Salmo 16 y cómo para David su mejor herencia era el Señor. Y se dio cuenta que la herencia del Señor para él no solo era en vida, sino después de la muerte, que esa es la preciosa esperanza que tenemos los cristianos, ¿no? Y es que lo que estamos viviendo, esta experiencia de caminar con Cristo no terminará cuando partamos de esta tierra, sino que antes será el comienzo. Y por eso los cristianos debemos vivir con gozo, porque tenemos una esperanza, mas no aquellos que dicen: yo creo que cuando muera todo acabará, ya no habrá más, yo no espero más después de esta vida. Creo que el que muere se le va acabando el mundo. Y dice uno: qué triste si esto es todo lo que esperamos disfrutar o recibir de parte de Dios. Pero aquellos que confiamos en que Dios es nuestra herencia, no solo en vida, sino en muerte, viviremos la vida de forma diferente. Bueno, hoy vamos a ver un pasaje de la Escritura, el cual nos enseña sobre el discipulado conforme al plan y a la manera de Dios y sobre la actitud correcta ante el rechazo. Ahora empezábamos el tiempo de adoración leyendo una porción de Romanos. Quiero volverla a recordar. Dice: no paguen a nadie mal por mal. Procuren hacer lo bueno delante de todos. Si es posible y en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. No tomen venganza. Dejen el castigo en las manos de Dios. No te dejes vencer por el mal, al contrario, vence el mal con el bien. Y ya se van a dar cuenta porque está relacionado con el pasaje de esta mañana. Por favor, vaya al Evangelio de Lucas, capítulo 9, versículos del 51 al 56. Vamos a compartir. Lucas capítulo 9, versículos 51 al 56. Dice la palabra del Señor: como se acercaba el tiempo de que fuera llevado al cielo, Jesús se hizo el firme propósito de ir a Jerusalén. Envió por delante mensajeros que entraron en un pueblo samaritano para prepararle alojamiento, pero allí la gente no quiso recibirlo porque se dirigía a Jerusalén. Cuando los discípulos Jacobo y Juan vieron esto, le preguntaron: Señor, ¿quieres que hagamos caer fuego del cielo para que los destruya? Pero Jesús se volvió a ellos y los reprendió. Luego siguieron la jornada a otra aldea. Padre, queremos en esta mañana ponernos de acuerdo, estar en un mismo sentir, en un mismo propósito, Señor, y es poder escuchar atentamente tu palabra. Que pueda nuestro entendimiento ser abierto en este instante, Señor. Nuestros ojos y oídos espirituales puedan percibir, Señor, el mensaje que tú quieres darnos en el día de hoy, Señor. Toca el corazón de nuestros niños también, Señor, que este sea un tiempo de bendición para ellos, Señor. Toca nuestras vidas como padres, madres, Señor, y que podamos instruirlos sabiamente en el camino, Señor, que tú les has trazado, que podamos instruirlos para poder disfrutar de esa promesa, la cual manifiesta que si instruimos el niño en el camino, aun cuando fuere viejo, no se apartará
de Él. Tenemos esa esperanza, Señor, que nuestros hijos, cuando lleguen al colegio, cuando lleguen a la universidad, cuando empiecen su vida de manera independiente, no se olviden, Señor, no solo de lo que han escuchado aquí en la iglesia, sino de lo que nosotros les hemos compartido, Señor. Que sepan atesorar ese mensaje, esa palabra ante este mundo turbulento que les desestabiliza, que desmorona sus emociones, que les cierra las puertas y les hace creer que esta vida no tiene sentido, ni significado, ni propósito, Señor. Los bendecimos a ellos en el nombre de Jesús, Señor, porque ellos serán los futuros creyentes que llevarán tu palabra, serán los futuros pastores, los futuros misioneros, los futuros evangelistas, los futuros adoradores, los futuros, Señor, proclamadores de este mensaje, que es un mensaje de vida eterna, Señor. Amén. Bueno, hermanos, el primer punto, el título primero que todo es la verdadera grandeza. Y vamos a ver cuándo realmente se es grande en el reino de Dios. Y el primer punto es que la verdadera grandeza está marcada por la determinación firme de desear hacer la voluntad de Dios a pesar de lo que ocurra. Y esto lo manifiesta Lucas cuando dice que el Señor afirmó su rostro para ir a Jerusalén, y él lo toma de una manera, de un panorama mucho más amplio. No dice porque él debía morir y resucitar, sino porque era el momento de ir al cielo, era el momento de entronizarse, era el momento de tomar su lugar a la diestra de Dios Padre. Ustedes saben que Jesús, antes de ascender, le dijo a sus discípulos: toda autoridad me ha sido dada desde el cielo. Y esa autoridad fue la que él transfirió a sus discípulos. Y entonces, con esta expresión, Lucas da a entender que Jesús ya sabía qué le esperaba en Jerusalén. Que aún sus discípulos le decían: Señor, pero si allá te van a matar, ¿por qué vas a ir? Cuida tu vida. ¿Por qué va a terminar este proceso tan rápido? Porque ellos todavía se imaginaban que faltaba mucho por hacer, que todavía no habían visto a Jesús proclamarse rey, manifestarse como el Mesías enviado de Dios. Y Jesús empieza a decir, después de casi 3 años, escasos 3 años de estar con ellos, empieza a decirles: me voy y debo morir. Pero Jesús sabía que ese era el plan de Dios, esa era la única forma de redimir al pecador, era yendo a morir. Pero antes de morir vemos que Jesús fue torturado. Recuerdo hace ya bastantes años que salió la película que hizo Mel Gibson, la Pasión de Cristo. No sé si usted se ha atrevido a verla. Tiene escenas muy crudas. Es decir, aún nosotros, cuando nuestros niños estaban más pequeños, no les permitíamos verla porque tiene escenas muy fuertes. Había personas, cuando yo presentaba en algunos grupos, células o rebaños, esa película, empezaban a taparse los ojos y a llorar. Y yo le decía: y esto es simplemente una película de Hollywood. Ese es un hombre que está siendo maquillado, que no está sufriendo verdaderamente. Y lo que Cristo sufrió sí fue real. Algunos expertos en analizar todo lo que Cristo padeció dicen que Jesucristo, debido a los golpes con puños y palos, su rostro se desfiguró y su cabeza se hinchó de un tamaño en que era irreconocible. Entonces fue una muerte muy violenta. Y yo le decía a esta gente que lloraba y se tapaba, y eso lo hizo, o más bien lo tuvo que vivir Cristo por culpa nuestra.
porque recuerdo cuando muestran en las escenas los azotes que le dan a Jesús y cómo estos soldados se ríen y disfrutan haciéndolo, y eso era normal para ellos, castigar de esa forma a personas que infringían la ley o aquellos que ya iban al camino a ser crucificados. Y todo eso es real, que esos látigos tenían puntas, eran láminas, latas, puntas de hueso que entraban, se aferraban y cuando ellos tiraban se llevaban toda la piel. O sea que cuando Jesús terminaron de darle esos 40 azotes, o más bien 39, eran 40 menos uno, que lo normal era 39, y ellos tenían que dar esos golpes de manera que no lo fueran a matar antes de que fuera a la cruz. O sea, eran expertos en saber usar ese látigo. Y vemos en la película cómo le dan hasta que su espalda queda como una llaga y ellos siguen disfrutándolo. Y uno como que en la película, yo recuerdo que se me salían las lágrimas y por dentro como que trataba de decir, no más, no más. ¿Ustedes se imaginan los que estuvieron ahí presentes viendo estos azotes? Después de ver a este hombre haciendo tanto bien, ver cómo sufría de una manera tan cruel y despiadada sin ser culpable de nada, porque todo el juicio fue un juicio falso. Nuestro Señor Jesucristo determinó entonces en ese momento ir a Jerusalén, pues el tiempo para cumplir su misión había llegado. El dirigirse a Jerusalén era el cumplimiento del plan de Dios. Jesús decide o determina enfrentar ese sufrimiento. Y Lucas, cuando dice que Jesús afirmó su rostro, trajo a memoria la profecía del profeta Isaías, quien escribió lo siguiente en el capítulo 50, verso 7. Por cuanto el Señor omnipotente, es decir, todopoderoso, me ayuda, no seré humillado, por eso endurecí mi rostro como pedernal. Isaías también iba a enfrentar situaciones difíciles en su papel de profeta. Ustedes saben que los profetas no eran considerados de manera que les dieran la bienvenida donde llegaban, no, casi siempre sabían que su mensaje era de juicio, de condenación, y por eso los despreciaban y sufrían mucha persecución. Aquí lo que el Señor nos está queriendo dar a entender, que así como Jesucristo fue capaz de cumplir la voluntad de Dios en beneficio nuestro, nosotros debemos hacer la voluntad de Dios, es obedecer lo que Él nos pide que hagamos, así eso tenga consecuencias que no quisiéramos esperar. En algún momento vamos a recibir el menosprecio de la gente, la crítica, y la que más nos duele es de nuestros familiares más cercanos. Hay mujeres o hombres que temen decirle a sus parejas soy cristiano porque existe la posibilidad de que el matrimonio se acabe. Que jóvenes que temen decirle a sus padres ahora soy cristiano, también pensando en que van a dejar de recibir algún tipo de apoyo, en algunos casos económico. Pero el obedecer a Dios debe estar por encima de mi bienestar, de mi comodidad, de mi tranquilidad. No siempre lo que hagamos obedeciendo a Dios va a agradar a los demás y nos va a llenar de paz o de gozo. Lo que quiere decir entonces esto de afirmar el rostro es que Jesús emprendió su viaje final a Jerusalén con la firmeza adecuada a la dificultad del deber que tenía por delante, es decir, de obedecer, hacer la voluntad del Padre. Y hay dos cosas claras, hay dos tipos de valor. Usted a veces tiene que sacar fuerzas y valor para enfrentar a algo que es instantáneo, que no da tiempo de pensar.
Pero hay otro tipo de valor que ve la dificultad por delante y marcha firmemente hacia ella. Jesús tenía ese tipo de valor. Vio la cruz en el horizonte, pero aún así afirmó su rostro para ir a Jerusalén. El Señor Jesucristo tenía claro que debía sufrir, que debía morir para que el perdón pudiera ser ofrecido a pecadores como nosotros. Jesucristo pudo haberse bajado de esa cruz cuando le decían: si tú eres el Hijo de Dios, si Él es el que te ayuda, y si tú que sanaste a otros, que resucitaste a muertos, ¿por qué no te bajas de esa cruz? Hay una canción muy bonita, sé que el apellido es Cancina, pero no recuerdo ahora el nombre, y él en la canción narra toda la pasión de Cristo. Y él termina la canción diciendo ante esos gritos: si no me bajo de esta cruz es por amor a ti. Fue el amor quien sostuvo a Cristo en la cruz, no los clavos. No eran los clavos lo que lo sostenían allí, era el amor por esos pecadores. Como ya algunos sabemos, Jesús soportó sobre sí todo el poder de la ira de Dios para que pecadores como nosotros podamos conocer y disfrutar el maravilloso amor de Dios. Así podemos entender mejor la intención de Jesús de hacer su viaje atravesando el territorio de los samaritanos. No sé si usted se sabe la historia, ya la he contado algunas veces, voy a volver a narrarla. Cuando los judíos estaban en esta zona que era Galilea, para venir a adorar o venir a celebrar la Pascua o visitar el templo abajo en Judea, se les atravesaba aquí Samaria. Entonces, como había un desprecio entre judíos y samaritanos, los judíos de Galilea o de otras regiones del norte daban una especie de giro en semicírculo y evitaban pasar por Samaria para llegar hasta Jerusalén. El viaje se extendía obviamente más días. Entonces Jesús, que todo lo hizo con un propósito, le dice a los discípulos: por favor, vayan a Samaria y traten de organizar allí un hospedaje para que podamos allí descansar, comer y seguir el viaje, que a veces tardaba hasta 3-4 días caminando. Era un largo viaje para llegar a Jerusalén. Entonces llega un momento en que los samaritanos se dieron cuenta que Jesús no se pensaba quedar allí con ellos, sino que iba a continuar su viaje a Jerusalén. Y había un choque religioso entre ellos. ¿Por qué? Porque recuerden que hubo un momento en que el reino del norte de Israel fue llevado cautivo a Siria en el exilio. Y tiempo después los habitantes de Judá también fueron llevados por Nabucodonosor al exilio, tiempo después. ¿Para qué les explico esto? Porque los samaritanos, que se consideraban mixtos, o sea, una mezcla de judíos con gentiles, ellos organizaron su propio lugar de adoración, que era Gerizim, su propio templo. Le dieron la interpretación personal al Pentateuco y crearon el Pentateuco samaritano. ¿Ustedes recuerdan cuando Jesús tuvo una conversación con la mujer samaritana? En esa conversación ella le preguntaba: nosotros creemos que se debe adorar en el monte Gerizim. ¿Por qué ustedes dicen que debe ser en Jerusalén? Y Jesús le responde: ustedes los samaritanos no saben o no entienden todavía que la salvación viene de los judíos. Que la salvación viene de Dios y que Dios ha determinado dónde se le adora. Y es en Jerusalén donde Dios había decidido que se le adorara, se le buscara.
los judíos despreciaban a los samaritanos, los consideraban impuros, los consideraban personas despreciables, e igual los samaritanos despreciaban a los judíos. Sin embargo, Jesús habló varias veces de manera positiva de ellos. ¿Recuerdan la parábola del buen samaritano? Jesús creó toda una historia y puso como ejemplo a un samaritano, y eso al judío le causaba indignación. Pero Jesús tenía un propósito, de que los samaritanos, ayudarle a entender a los discípulos que los samaritanos también estaban dentro del plan de salvación de Dios. Pero cuando uno no entiende qué es lo que Dios quiere hacer, reacciona como lo hicieron estos discípulos, se indignaron, se enojaron porque estos samaritanos estaban despreciando a quien sería el futuro Mesías, y por eso pidieron como una especie de permiso a Jesús, diciéndole: Señor, ¿quieres que hagamos descender fuego del cielo y los destruya? Y es mucha la actitud que a veces tiene el pueblo cristiano frente a aquellos que menosprecian a Dios, que lo rechazan, aquellos que atacan su palabra o que viven de una manera pecaminosa. A veces el pensar es: ojalá se murieran rápido, ojalá lo mataran ligero. Y nos indignamos cuando una persona que consideramos como buen hombre, una buena mujer, muere. No sé si se le ha pasado por la mente cómo personas que pueden todavía aportarle tanto a la sociedad, que tienen una familia bien conformada, fallecen. Y vemos los drogadictos, los delincuentes, todas estas personas que están en un mundo de maldad, aún de ocultismo, de satanismo y de otras prácticas abominables, siguen vivos. Y uno dice: debieron haberse muerto estos primero. ¿Por qué se mueren personas de bien y que le aportan a esta sociedad? Y creemos a veces que si tuviéramos la capacidad de exterminar seres humanos, sabríamos por quiénes empezar. No sé si ha escuchado en algunas entes del gobierno que empiezan a hacer limpieza social, y la limpieza social es acabar con ese tipo de personas que consideramos no le están haciendo ningún aporte a la sociedad. Y como cristianos podemos caer en eso, en despreciar a otros, considerándonos mejores que ellos. Aún se nos tilda de homofóbicos, que muchos consideran que detestamos al homosexual, a las lesbianas y a toda esta comunidad LGTBI. ¿Y por qué lo consideran? Porque a veces tal vez se escuchan mensajes desde los púlpitos considerándolos como lo peor. Recuerdo cuando pequeño que empezó todo este tema del SIDA, del VIH, que desde los púlpitos se aseguraba que era el castigo de Dios para los homosexuales, que esa era la recompensa de su vida disoluta. Pero cuando ya se dieron cuenta que era una enfermedad que podía contraer cualquier persona, ahí cambiaron el sermón. Entonces no es el castigo solo para el homosexual, sino para el inmoral, para el pervertido, para aquel que vive una vida de promiscuidad. Vemos que Jesús enfrentó el rechazo de una manera diferente a como lo hicieron sus discípulos. Los reprendió y les dijo: ustedes no saben de qué espíritu son. Yo no he venido a destruir con fuego a los pecadores, he venido a dar mi vida por ellos. He venido a instaurar el reino de los cielos, que es un reino de gracia, de misericordia. Por eso dijo Jesús: el reino de los cielos se ha acercado, arrepiéntanse.
Lo escribió también el apóstol Juan: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Este es un periodo de tiempo donde debemos predicar el evangelio con el propósito de que la gente les sea abierto sus ojos, les sea cambiado su corazón y vengan en actitud de sumisión a Dios. No buscamos el castigo, la muerte de los pecadores, porque si no van a ir sin esperanza alguna a la eternidad. ¿Se imaginan que hubieran podido Jacobo y Juan hacer descender fuego del cielo? Todas esas personas hubieran muerto sin esperanza, hubieran ido de una vez al infierno. Y lo que Jesús muchas veces les repitió, pero que ellos no entendían, les decía: yo no he venido a buscar a los sanos, sino a los enfermos, es decir, a los que están contaminados por el pecado. El segundo punto en esta mañana es que la verdadera grandeza está marcada por la misericordia y no por el juicio. Aquí debemos entender que cuando leemos un pasaje del Antiguo Testamento, primero tenemos que pensar cómo debemos leerlo a la luz del nuevo pacto, del pacto de la gracia. Cómo, pasando este texto por la cruz, toma otra connotación. Porque si vamos a coger los libros o textos del Antiguo Testamento y pasarlos sin ese filtro que es Cristo, vamos a estar condenando, vamos a estar deseando la muerte de otros, vamos a estar despreciando a personas permanentemente en nuestro corazón por sus actitudes, por sus comportamientos, por sus prácticas. Y de eso tenemos fama los cristianos, de en lugar mirar con compasión a los que están viviendo en contra de la voluntad de Dios, los miramos es con desprecio. Quisiéramos no tenerlos cerca. Yo recuerdo que aún a nosotros los que servíamos en una iglesia nos decían, primero había una reunión de oración, había un momento donde nos llenaban las manos con aceite y nos decían: ustedes están separados hoy para la obra de Dios, están santificados. Ustedes son los únicos que pueden subirse a la tarima, a arreglar cables, a organizar micrófonos. Nadie, absolutamente nadie de la iglesia puede pasar al frente y subirse a la tarima, solo ustedes. Y nos decían: y les pido un favor, no se dejen tocar de nadie mientras estén aquí sirviendo. No toquen a nadie para que no sean contaminados con el pecado de nadie. Entonces imagínense la idea que uno se cree, aquí estamos los apartados, los separados, los ungidos, los especiales, y la gente que venía a la iglesia. Esa fue la reacción de alguien ante una vez una joven que estaba sirviendo se desmayó. Entonces ahí había una médica y la miró, ella también era enfermera, dijo: seguro se le bajó el azúcar, algo le pasó, venga, démosle un dulce o algo. Pero alguien sacó una conclusión: yo la vi saludando a alguien de abrazo cuando entró, debe ser que la contaminó inmediatamente. Y yo recuerdo que él a mucha gente no le daba la mano, y yo le decía: ¿tú por qué no saludas a la gente? No, de pronto el muchacho viene de masturbarse o alguna cosa y y decía uno: esto es una iglesia, por Dios. Esto es una iglesia donde se acoge al pecador, donde se le da la bienvenida en lugar de mantenerlo a distancia. No se me acerque, no me vaya a tocar porque me contamina. No, yo creo que, como lo decía alguien, estoy en estos días leyendo el libro, no sé si usted ha tenido la oportunidad de leerlo, el Evangelio de los Andrajosos. Y él consideraba que la iglesia es como un hospital donde la gente viene enferma para buscar ser sanado.
pero no de una enfermedad solo física, sino la enfermedad espiritual que es producida por el pecado. Y Dios quiere, es lo que les compartí ahora, no devolver mal por mal, no buscar venganza, sino que busquemos vencer ese mal con el bien. Si usted lee después, más adelante, Hechos 8, se dará cuenta que los samaritanos recibieron con gozo el evangelio cuando Felipe fue a evangelizarlos. Ya Jesús sabía que ellos estaban dentro de los planes de Dios y esa fue la intención de pasar por Samaria y no de dar la vuelta para no encontrarse con algunos de ellos. ¿Por qué Jesús usó todos estos espacios para enseñarles? Porque cuando Jesús les anunció que iba a morir, ellos empezaron a discutir, bueno, ¿quién va a ser el mayor de nosotros? ¿Quién va a ser el más importante? ¿Quién va a ocupar el lugar de Jesús? Y Jesús más adelante pues hace un acto de grandeza en el servicio y les lava los pies a sus discípulos, algo que solamente hacían los esclavos. Cuando también ellos quisieron ser grandes, les puso a un niño y les dijo, el que quiera ser grande en el reino de los cielos, sea como un niño. A veces no quisiéramos a los niños dentro del templo porque son ruidosos, porque en lugar de concentrarse ayudan a la desconcentración, pero es un privilegio tener a los niños escuchando el mensaje de Dios, porque de los tales, dice el Señor Jesús, es el reino. Una vez alguien cuestionó, ustedes saben que nosotros aquí celebramos la Santa Cena y es la mesa abierta. Aquí no invitamos solo a los bautizados a tomar la cena. Sí le guiamos a que por favor se examine y le pida perdón a Dios por sus pecados, pero esto es una mesa abierta donde no debe haber gente excluida para venir a participar de lo que representa el perdón de Dios. Y una vez invitamos a los niños. Y recuerdo que una señora me decía, ¿y ustedes por qué le dan la cena a los niños? Si los niños no entienden. Y yo, no entiende. Hable ya con, ¿cuántos años tiene tu niña? 3. Y hable con esa niña y verá todo lo que entiende ya. Hay que enseñarles que ellos también hacen parte de la iglesia. Hay que enseñarles lo que Jesucristo hizo por ellos. Porque a veces llegan a los 12, 13, 14 años y no tienen ni idea de cuando ya empiezan a asistir a la reunión general. ¿Y eso qué es? ¿Y eso por qué lo celebran? ¿Y eso qué sentido tiene? Tenemos que invitarlos a participar con nosotros de esta gran conmemoración. Entonces lo que Jesucristo trató de enseñarle a sus discípulos era que el que quisiera ser más grande entre todos debería buscar ser el más pequeño. Es lo que algunos definen como el bajo perfil. El que se quiera mostrar opaca muchas veces a Cristo. Esa es la verdadera grandeza en el reino. Y quiero cerrar con algunas preguntas que salen de esta enseñanza, y es qué actitud asumimos frente a la forma como las personas reaccionan ante el Evangelio o a los asuntos relacionados con Dios. ¿Eres una persona que te descompones si inmediatamente escuchas a alguien hablar mal de los cristianos? ¿Despreciar de alguna manera que hay un Dios en los cielos? ¿Quiénes somos para condenar o juzgar a alguien, aun cuando esa persona esté actuando en contra de los principios divinos? La sugerencia es alinearnos al plan de Dios que sobrepasa todas las barreras humanas, sean de nacionalidad, raza
o religión. Consideremos también qué actitud tomamos cuando somos rechazados en algún aspecto de nuestra vida. Procuremos entender y trabajar a la manera de Dios con las situaciones de rechazo que la vida trae. Vemos cómo familias se dividen porque no toleramos las creencias del otro. Porque tristemente desde las iglesias hemos motivado a la gente a no volver a entrar a un templo católico o a un lugar donde se congregan personas que no consideramos de sana doctrina. ¿Y cómo vamos a atraer a nuestros familiares si rechazamos una invitación a un bautismo, a una boda, a un entierro? ¿Cómo esperamos que ellos vengan aquí si despreciamos las invitaciones que ellos nos hacen? Yo sé que es muy incómodo uno ir, por ejemplo, en Navidad, donde las familias no creyentes, porque en algunos lugares abunda el licor, conversaciones no muy agradables, pero tenemos que aprender a compartir con ellos esos espacios y que sean oportunidades para hablarles de Cristo. No que ellos sientan que los consideramos inferiores, los consideramos que son personas que Dios menosprecia, que Dios no ama o que Dios no tiene para ellos también un plan. Y por otro lado, pensar si estamos entendiendo el verdadero significado del discipulado de Dios en nuestras vidas. Miremos el reino de Dios y sus asuntos con una mejor disposición, sin intereses personales, especialmente cuando no estemos de acuerdo con otras personas que también proclaman el Evangelio. Debemos procurar servir a Dios conforme a su plan y a su manera. Porque en lugar de mostrar una no aceptación del todo, porque un teólogo decía, es mejor estar divididos por la verdad que unidos por la mentira, pero podemos encontrar con otras personas de otras creencias algunas cosas en común. Y creo que eso estamos intentándolo aún los pastores, porque yo creo que los pastores somos los primeros en ser incapaces de reunirnos con otros. Aquí llevamos 5 años en el retiro, tratando de sentarnos en una mesa y conversar. Apenas está logrando esos acercamientos, pero algunos que años atrás les hicimos invitación a sentarnos y orar, no a hablar de doctrina, a orar por cada uno de nosotros, por nuestras necesidades y a orar por este municipio para que conozca de Cristo. Pero las preguntas eran, ¿ustedes de qué iglesia? Redil, ¿y ustedes qué enseñan? Y yo decía, si vamos a empezar por ahí jamás vamos a encontrar puntos de acuerdo. Pero si nos sentamos convencidos de que hay un Salvador y que la gente necesita a ese Salvador, vamos a poder estar orando juntos por esta misión que Dios nos ha encomendado. Cierre sus ojos por un momento, por favor, y pensemos en qué nos ha dicho cada uno el Señor a través de este pasaje. Tal vez terminamos algún tipo de amistad con alguien porque en lugar de escuchar lo que yo quería enseñarle, no lo tomó a bien y decidí más bien no volver a tratar con esa persona. Y quizás no es solo un amigo, puede ser aún un familiar.
de los cuales hemos tomado poco a poco distancia, con los cuales tal vez no queremos relacionarnos porque nos parece que su vida es escandalosa, su vida es aberrante, o su forma de pensar me descompone, me aira. Señor, pon amor en nuestros corazones y misericordia hacia esas personas, Señor. Ayúdanos a entender que nuestra misión es sembrar la semilla del Evangelio y tú te encargarás en tu tiempo de hacerla crecer, germinar. De que no estamos en este mundo para cambiar a nadie, no somos el Espíritu Santo. Solo el Espíritu Santo convence de pecado, de justicia y de juicio. Nosotros solo somos instrumentos, Señor. Somos los mensajeros con un mensaje. Y ese mensaje se trata de Jesucristo, el Salvador, el Redentor. Y sabemos, y muchos lo hemos experimentado, que la gente se burla, que las personas se enojan, que las personas nos atacan. Pero Señor, si pensamos por un momento en todo lo que tú sufriste, Señor, por nosotros, ¿por qué detenernos de predicar este mensaje que sabemos que es la verdad simplemente porque otros se ofenden o se indignan, Señor? Es mejor que se indignen ahora aquí en la tierra que lo hagan en el infierno, Señor. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por la forma en que Lucas el evangelista plasmó esta experiencia, Señor, que Jesús tuvo con sus discípulos. Discípulos que fueron transformados cuando vino sobre ellos el Espíritu Santo, y ya en lugar de pedir que cayera fuego del cielo, pedían era que el Espíritu Santo de Dios fuera derramado sobre esas vidas y ellos fueran transformados, Señor. Fueran levantados de sus lechos aquellos que se encontraban enfermos, que muchos, Señor, fueran sacados de la magia, de la hechicería, de la brujería, Señor, como pasó en algunas ciudades donde toda la comunidad salía y quemaba esos libros, Señor. También esa experiencia donde muchos destruyeron las imágenes de barro, de yeso, de oro, pero no de forma violenta. Primero todo eso tuvo que haber salido del corazón y solo tú puedes hacerlo, Señor. Desarraigar la idolatría, desarraigar, Señor, la inmoralidad sexual, sacar de la vida esas adicciones, Señor, esa esclavitud, romper con esos yugos. Solo tú lo puedes hacer, Señor. Nosotros simplemente podemos orar, llevar el mensaje y confiar en que tú harás esa transformación en tu tiempo, porque tú tienes el control de todas las cosas, Señor. Ninguna persona es difícil de ser transformada bajo el poder de Dios. Toda persona en Dios tiene esperanza de salir de la condición lamentable donde se encuentra en este momento. Señor, gracias. Gracias por tu palabra, que es una palabra de vida, es una palabra de esperanza y es una palabra que tiene poder. El poder no está en el mensajero, el poder está en el mensaje. Y ese mensaje es que Cristo vivió, murió, resucitó y ahora está a la diestra del Padre, gobernando los corazones de todos aquellos que Él ha escogido, que Él ha llamado con un propósito para servirle. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, oramos. Amén.